Bienvenidos alumnos, alumnas. Mi nombre es Alejandro Villalobos y a continuación les voy a hablar sobre la gestión de riesgos y prevención de fallas en los depósitos de relave. ¿Ya? Algo así como la aplicación técnica del GSTM. Vamos a centrarnos en este módulo que es parte del curso de gobernanza y estándares globales para la gestión de relaves que estamos impartiendo. Bien, eh, ahora dentro de lo que es el índice temático abordaremos cuatro bloques principales. Ya el contenido del primer bloque tiene que ver con los métodos de análisis y clasificación de riesgos, deteniéndonos, ¿cierto? Permiso. Deteniéndonos especialmente en los cambios de paradigma que han llevado de una transición con enfoque probabilístico hacia modelos basados en consecuencias, tal y cual lo plantea el GSTM. ¿Ya? Vamos a discutir algunas metodologías, evaluaciones de riesgo, matrices de riesgo y escalas de clasificación por severidad de impacto, ¿ya? Con más detalle. Luego pasaremos al segundo bloque, ¿cierto? Que tiene que ver con la exploración de los principios de diseño preventivo y las buenas prácticas para evitar fallas catastróficas, ¿ya? Esta sección integrará lecciones de fallos históricos como el de Fundao, el de Montpellier o el de Brumadinho, ¿ya? Canadá y Brasil. eh, algunas recomendaciones técnicas establecidas en trabajos de autores como Mansur Edraki, el año 2014, y también el análisis de causas sistematizado por Williams, el año 2021. O sea, vamos a hacer mención a esos autores también que han tenido trabajos importantes en lo que a gestión de riesgos de relaves se refiere. ¿Ya? En el tercer apartado nos vamos a centrar en el uso de modelos predictivos y de simulación, revisando cómo estos han integrado la evaluación de riesgo a través de herramientas numéricas y plataformas digitales, ¿cierto? Que permiten anticipar comportamientos anómalos en la estructura de relaves. ¿Ya? Y finalmente, como cuarto punto o bloque, vamos a ver vamos a conocer algunos sistemas de monitoreo y alerta temprana que existen actualmente, eh, tecnologías como el INSAR satelital, el terrestre, sensores piezométricos, y etcétera, ¿ya? Para complementar todo lo que es la gestión de riesgo, ¿ya? Y el monitoreo en tiempo real específicamente. ¿Bien? Bueno, como ya lo hemos venido recalcando en la última década, la gestión de riesgo ha pasado de ser una función subordinada al diseño geotécnico clásico para convertirse en un eje, digamos, estratégico de la minería sostenible. ¿Pero por qué? Porque los eventos catastróficos que han ocurrido han tenido consecuencias tan devastadoras que no se han visto involucradas solamente en la infraestructura, sino que también se han visto comunidades, se han visto ecosistemas perjudicados, ¿ya? Han demostrado que los enfoques convencionales de evaluación de riesgos eran claramente insuficientes. Caso emblemático, como ya lo hemos visto, de Samarco, fundado el 2015, o Brumadinho, ¿cierto? El año 2019, revelaron fallas en múltiples dimensiones, técnicas, organizacionales y regulatorias, ¿ya? En ambos casos, las metodologías empleadas obviamente se centraban principalmente en probabilidad de falla, dejando en segundo plano la magnitud de las consecuencias ante un evento no previsto. ¿Ya? Y como ya lo explicamos también, como respuesta a estos desastres, el año 2020 se creó o se marcó un hito con el lanzamiento del Global Industry Standard on Tailing Management o el estándar global de relaves, ¿cierto? De administración o de gestión de relaves, elaborado conjuntamente por organismos tan importantes a nivel mundial como el Consejo de Minería y Metales, ¿cierto? O el NEUMA, que es el organismo de medio ambiente de la ONU. ¿Ya? Este estándar entonces propuso el cambio, pasar de la probabilidad a centrarse en las consecuencias. Y por lo tanto este modelo es importante desde el punto de vista de la gestión de riesgo, ¿ya? Porque si bien una falla puede ocurrir, pero no sabemos qué tan graves pueden ser sus efectos si es que ocurre, ¿ya? Principalmente, insisto en esto, en términos de vidas humanas, ¿ya? Y destrucción ambiental, ¿ya? Aparte de la afectación de la infraestructura crítica, digamos, ¿ya?
Em, y por lo tanto, este cambio en el paradigma, ¿cierto? Va a, implica nuevas exigencias en el diseño, ¿ya? Entonces, desde el 2020 la gestión de relave, por lo tanto, ha transitado desde un modelo probabilístico hacia un enfoque basado en las consecuencias, ¿ya? Bien. Entonces, claro, este módulo va a profundizar en las herramientas más modernas en el análisis de riesgo, principios en la prevención de fallos catastróficos, diseño y monitoreo y elementos esenciales para construir una gobernanza técnica robusta. Fíjense en este gráfico. Esta gráfica un poco resume, y en realidad partimos con el tema uno, pero es como parte de la introducción también. Los principios importantes de la gestión de riesgo aplicada a los depósitos de relave. Ya se dice, la organización debe estar comprometida a tratar la gestión de riesgo en forma proactiva y de forma consistente durante todo el proyecto. ¿Ya? El momento en que identificamos un riesgo determina tanto nuestra capacidad de controlarlo como obviamente el costo que implica reaccionar ante él. ¿Ya? En el eje horizontal vemos las distintas fases del proyecto, desde el concepto inicial pasando por el desarrollo, ¿cierto? La ejecución hasta la terminación o cierre. ¿Ya? A la izquierda, en rojo, se representa la cantidad de riesgos existentes, que es mayor en las primeras etapas, cuando hay más incertidumbre y obviamente hay menos decisiones tomadas. ¿Ya? Esta línea en rojo. Sin embargo, a medida que el proyecto avanza, ¿cierto? Se consolidan las decisiones y por lo tanto, tanto en diseño, construcción y operación, la cantidad de riesgos disminuye claramente. ¿Ya? La línea roja. ¿Ya? Pero, y este es el punto crítico, sobre todo, el costo de reaccionar ante un riesgo no previsto aumenta significativamente. Ya sea, eh, eh, esta curva gris nos muestra que el valor monetario de un proyecto, es decir, la inversión comprometida, aumenta con el avance del proyecto, ¿cierto? Esto significa que una falla, una desviación o una omisión de riesgo en fases tardías, por ejemplo acá, no solo es más difícil de controlar, sino que tiene un impacto económico y reputacional mucho mayor. ¿Ya? En este concepto, evaluar modos de falla creíbles desde la etapa de inicio conceptual, establecer controles críticos anticipados como drenajes, monitoreo y recrecimiento planificado, y diseñar un sistema de alerta temprana y gobernanza técnica antes que se movilice la primera tonelada de relave, ya es absolutamente necesario. En síntesis, la gestión proactiva del riesgo no debe comenzar durante la operación, sino en la planificación misma del depósito. ¿Ok? Eh, métodos de evaluación de riesgo. La gestión de riesgo eficaz comienza con una identificación y un análisis exhaustivo de las amenazas, ¿ya? Que pueden influir en fallas geotécnicas, eh, que, que- que pueden incluir fallas geotécnicas, que pueden incluir eventos sísmicos, ¿ya? Sobrecargas hidráulicas, ¿ya? Errores operativos, amenazas externas de lluvias extremas, ¿ya? Esta etapa requiere de una revisión histórica del comportamiento del depósito y sus condiciones locales, ¿ya? Luego se deben evaluar en todo lo que es la metodología para evaluar los riesgos en el AVE. Luego se evalúan las vulnerabilidades del sistema, ¿ya? Esto abarca no solamente los aspectos físicos, como la pendiente graya, el tipo de construcción del muro, el grado de saturación, el volumen máximo aceptable, la revancha, etcétera. Eh, Sino también los elementos organizacionales y operacionales, como la calidad del mantenimiento. Y algo muy importante que a veces se nos olvida, el entrenamiento del personal, ¿ya? La existencia de procedimientos críticos. Por lo tanto, esas son las necesidades de evaluación de las vulnerabilidades, tanto físicas, operativas como organizacionales. ¿Ya? Luego de eso, y a partir de estas vulnerabilidades, se definen ciertos escenarios de falla que sean representativos. O sea, estos no son eventos hipotéticos aislados, ¿ya? Sino son representaciones realistas de cómo podría desarrollarse una falla bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Incluyen eventos súbitos como fallas progresivas y se analizan con modelos conceptuales, físicos o numéricos. ¿Ya?
Por supuesto que el siguiente paso va a ser el análisis de las consecuencias, ¿ya? Considerando impactos en la vida humana, el medio ambiente, la sociedad, la economía, ¿ya? Este enfoque holístico, integral, está directamente respaldado por el estándar ESDM, que lo vimos en el módulo anterior, porque subraya que las consecuencias no deben subestimarse y aun cuando la probabilidad sea baja, no deben subestimarse, ¿ya? Y finalmente se determina digamos, con la identificación y análisis de las amenazas, con la determinación de las vulnerabilidades físicas, con la verificación de los escenarios de falla y el análisis de la consecuencia, se va a determinar qué cosa, el nivel de consecuencia global del depósito, ¿ya? Y por lo tanto, se definen medidas de prevención y mitigación, ¿ya? Esta planificación va a priorizar acciones más críticas en función del daño potencial y obviamente la capacidad de respuesta, construyendo así una matriz de riesgo que guíe la toma de decisiones, ¿ya? Miren, a continuación, esta clasificación de relaves basada en las consecuencias, ¿cierto? Y esta categorización comprende 5 niveles eh, eh, y, y habla de condiciones con muy bajas consecuencias hasta extremadamente altas. Esta clasificación no es meramente conceptual, tiene implicancias normativas. ¿Ya? Por ejemplo, los depósitos con clasificación muy alta o extrema deben ser evaluados por terceros independientes, contar con un respaldo financiero para la remediación y cumplir con los más altos estándares de monitoreo y gobernanza. ¿Ya? Miren, en esta diapositiva, la tabla número 1, que también la vimos en el módulo anterior, eh, se establecen ciertos criterios objetivos, ¿cierto? Para clasificar un depósito de relave, ¿ya? Según obviamente el nivel de consecuencia potencial, ¿ya? Esta matriz integra 5 dimensiones, ¿ya? Estamos hablando de población de riesgo, potencial pérdida de vidas humanas, ¿cierto? Impactos ambientales, afectación a la salud social y cultural y obviamente impacto a la infraestructura y a la economía, ¿ya? Por ejemplo, en la columna de población de riesgo se establece un rango que va desde ninguna para depósitos de baja consecuencia, ¿cierto? Hasta más de 1.000 personas en caso de condiciones de categoría extrema. ¿Ya? En cuanto a las pérdidas potenciales incrementales de medio ambiente, se consideran no solamente las pérdidas directas como la flora o fauna, sino también, y ojo acá, considera procesos como lixiviación, acidificación, alteración del hábitat crítico. La restauración es un valor determinante en este punto, ¿ya? O sea, si es inviable o no, si es de muy largo plazo y cuál es la consecuencia, se clasifica obviamente esta de modo alta o extrema, ¿ya? En la dimensión salud social y cultural se consideran impactos, acá, perdón, se consideran los costos de reposición, la afectación del transporte, ya, perdón, eso es en infraestructura y economía, pero en lo que es salud social y cultural se consideran impactos en comunidades, valores patrimoniales, ya, riesgos a la salud, ya, por ejemplo, la pérdida del acceso a agua potable, la afectación de un cementerio indígena, por ejemplo, ya, puede escalar absolutamente la categoría de riesgo. Los hallazgos antropológicos o arqueológicos en sí elevan la categoría de riesgo, ¿ya? Y en la infraestructura y economía, el criterio considera costos de reposición, afectación de transporte, servicios esenciales, ¿ya? Para depósitos de impacto potencial superior a 1.000 millones de dólares, la categoría y la afectación obviamente va a ser extrema. Por lo tanto, esta tabla permite que cada instalación sea evaluada, ¿cierto? De manera, o sea, objetiva, sistemática, pero también comparable, ¿ya? Además sirva como base para justificar ciertas decisiones ante las autoridades, ante los inversionistas mismos y dueños de la compañía y ante las comunidades, promoviendo qué cosa, la transparencia estructurada del riesgo. Modos de falla creíble y su correspondencia con consecuencias. A ver. Como hemos visto en el GSTM, establece una clasificación basada en consecuencias,
¿cierto? Lo que obliga, por lo tanto, a diseñar, operar y monitorear instalaciones em, de relaves con base en el riesgo máximo aceptable, ¿ya? Pero esta clasificación no es suficiente por sí sola, ¿ya? Para evitar una falla catastrófica necesitamos introducir esa categoría de consecuencia en acciones concretas, ¿ya? Entonces, aquí estas acciones concretas eh, se transforman en variables clave, que si fallan, obviamente disparan al colapso del sistema, ¿ya? Entonces, ahí es donde entran los controles críticos, ¿ya? Entonces, un control crítico es una medida variable, es una medida que si no se cumple o se pierde, incrementa de manera desproporcionada el riesgo. Por eso es crítico, ¿ya? O sea, sin importar cuántos otros controles secundarios existan, si es que no se cumple un control crítico, incrementa de manera desproporcionada el riesgo. Es decir, son elementos absolutamente no negociables para la estabilidad física y funcional de la instalación. Por ejemplo, si una empresa, por eso que está acá, fuertes inventarios de agua, playa en la presa de relave, freeboard, que es la distancia, ¿cierto? Libre eh, eh, del depósito de relave, ¿ya? Pero básicamente lo que quiero decir acá es que, por ejemplo, si una presa tiene un inventario de agua, hablando acá del primer punto, muy alto, el volumen liberado ante una falla es exponencialmente mayor que si se operara con un nivel mínimo, ¿ya? Lo mismo ocurre con si no se mantiene una relación adecuada entre la playa de relaves y el muro, ¿ya? O si el borde, el freeboard, ¿cierto? Es reducido. Estas tres variables, tanto el inventario del agua, el tamaño de la playa y el borde libre, son ejemplos típicos de controles críticos asociados a los modos de falla creíbles, como el overtopping, la licuación y la erosión interna, ¿ya? Ahora bien, ahora bien, lo clave aquí es entender que no basta con saber que un control es crítico. No salgo nada. Necesito gestionarlo, necesito monitorearlo activamente, definir su nivel de alerta, asegurar que esté en el manual de operaciones, ¿ya? Porque si el sistema falla, ese control ya está fuera de rango, no hay defensa posterior posible. Recuerden lo primero que dije, ¿ya? Si falla un control crítico, ¿ya? O si una medida o variable no se cumple, incrementa de manera desproporcionada el riesgo, ¿ya? Bueno, continuando con los controles críticos, el siguiente paso es esencial para definir niveles de alerta operacionales y técnicos. ¿Ya? El estándar ISTN es claro, o sea, los controles críticos deben ser medibles, monitoreados de forma continua y deben estar explícitamente documentados en el manual de operaciones de cada depósito. Pero, ¿qué implica esto en la práctica? Significa que no basta con declarar que el borde libre debe mantenerse. Debemos definir cuál es el mínimo aceptable, cuál es el nivel de advertencia y qué acción operativa corresponde a cada umbral. Y este mismo criterio debe aplicarse a todas las variables que controlan los modos de falla creíble. ¿Ya? Entre los controles críticos más comunes, y que algunos ya los mencionamos, encontramos el seepage, máximo del cuerpo de la presa, ¿cierto? Controla el piping, obviamente, y la erosión interna. El borde libre, el borde libre mínimo para evitar el overtopping. El inventario máximo de agua clara, porque la presa no es un embalse, ¿ya? O sea, en el fondo, el inventario ahí tiene un máximo, ¿ya? El nivel de agua en los piezómetros, ¿qué nos indica? Nos indica el riesgo de licuefacción. La densidad mínima, ¿cierto? De los relaves sólidos, porque influyen en su resistencia. ¿Qué tipo de deformaciones máximas o asentamientos máximos en la cresta o en el cuerpo del muro medidos por instrumentación geotécnica? La idea es que cada uno de estos parámetros tenga un valor umbral, ¿ya? Un sistema de medición confiable y una respuesta técnica inmediata, ¿ya? Si se supera, obviamente hay que actuar inmediatamente.
La respuesta tiene que ser inmediata, porque cuando estos controles, como ya lo dijimos, no están definidos, el riesgo ya no es técnico, es estructural. Y estamos operando una presa sin defensa real contra el colapso. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de cómo se ha implementado estos sistemas ALARP y de gestión de riesgo en algunas empresas mineras importantes. ¿Ya? Continuando, vamos a hablar sobre la transparencia en las comunicaciones de los riesgos. Ya, bueno, obviamente una componente esencial y frecuentemente subestimada es la comunicación moderna de los riesgos en relaves, eh, y tiene que ver con la transparencia en la comunicación del riesgo. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque la confianza pública, la legitimidad institucional y la eficacia de las medidas preventivas, obviamente, dependen en gran parte de una divulgación clara, oportuna y continua de información. ¿Ya? O sea, el GSTM en su principio número 15 establece que las empresas deben garantizar, ¿cierto?, el acceso a la información relevante en- para todas las partes interesadas, especialmente para aquellas comunidades que podrían verse afectadas en caso de falla. ¿Ya? O sea, esta exigencia incluye no solamente la entrega de reportes periódicos de estabilidad y monitoreo, sino también la comunicación de incidentes. O sea, tuve un evento, lo comunico, tuve un accidente, lo comunico. ¿Cuáles son las anomalías? ¿Qué parámetros tan bajo lo aceptable? ¿Y qué cambios significativos tengo en las condiciones de operación que me pudiesen llevar o generar un riesgo mayor de operación en depósito de relave? Todo eso debo comunicarlo. Por lo tanto, una política efectiva de comunicación del riesgo, por ejemplo, publicar periódicamente evaluaciones actualizadas de la estabilidad geotécnica, ¿ya? Es abrir canales formales de consulta con las comunidades cercanas y obviamente asegurar que estos reportes sean comprensibles, digamos, para audiencias no técnicas, porque no todos son técnicos. ¿Ya? O sea, la falta de transparencia ha sido un factor estructural en varios desastres recientes. En muchos casos, las comunidades no han sido informadas sobre el deterioro de las condiciones internas del depósito o se enteraron cuando ocurrió el evento. Así de simple. ¿Ya? ¿Y qué genera eso? Eso obviamente genera una erosión, una pérdida de la confianza hacia las empresas y ante los entes reguladores. ¿Ya? Más abajo indico que los valores críticos definidos deben estar, sin lugar a duda, disponibles públicamente en informes del ingeniero de registro, en manuales operacionales, ¿cierto? Y la transparencia implica también comunicar el estado de estos controles en tiempo real, ¿ya? Bueno, un buen ejemplo de transparencia institucional es la plataforma pública desarrollada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, el SENAGEOMIN. ¿Ya? En la figura uno, en ella se puede acceder libremente, bueno, está ahí la página web, ¿cierto? Pero esta página es de libre acceso a datos públicos sobre los depósitos de relave, tanto los relaves que están en operación como los que están en abandono, ¿ya? Incluyendo la georreferenciación para saber dónde están, parámetros geotécnicos, datos geoquímicos y estructura de propiedad, ¿ya? Esta plataforma cumple con dos funciones. Primero, obviamente, democratiza el acceso a la información técnica, ¿ya? Y segundo, permite a la sociedad civil, a los entes académicos y a los medios ejercer un control ciudadano, ¿ya? Bien, la transparencia también exige retroalimentación efectiva. O sea, esto implica, obviamente, habilitar mecanismos para las comunidades, para que éstas puedan hacer preguntas, plantear dudas o denuncias sobre situaciones irregulares y que estén y que éstas sean obviamente respondidas de forma oportuna. ¿Ya? Este principio de participación es una piedra angular en los procesos de gestión participativa del riesgo. ¿Ya? Porque en definitiva, la gestión de relave que no comunica genera más riesgo del que controla. ¿Ya? Bien. Principios de diseño en relaves. Bien. En el diseño de un depósito de relaves, El, el objetivo no es únicamente contener sólidos residuales, sino anticiparse de forma robusta a los peores escenarios posibles. ¿Ya? Por lo tanto, desde la perspectiva del el diseño preventivo se convierte en el primer gran escudo técnico para evitar fallas catastróficas.
Varios autores en artículos científicos destacan la necesidad de abordar el diseño desde un enfoque multidisciplinario. Y recalco esto, ¿ya? Que integre obviamente simultáneamente aspectos geotécnicos, aspectos hidráulicos, aspectos ambientales y aspectos, digamos, operacionales. ¿Ya? Uno de los principios fundamentales es integrar estos conocimientos desde un inicio. ¿Ya? El diseño conceptual debe considerar propiedades del suelo, estabilidad geotécnica, patrones hidrogeológicos y también el comportamiento del flujo de relaves. ¿Ya? El uso de modelos, digamos, numéricos que simulen estos procesos bajo condiciones críticas se ha transformado en una herramienta imprescindible. ¿Ya? El segundo punto, y también es imprescindible, priorizar la estabilidad física del depósito, en el largo plazo, por supuesto, ¿ya? Incluyendo la fase de cierre, un diseño que maximiza la capacidad de almacenamiento, ¿ya? Pero descuida a su vez la estabilidad postoperacional, en términos simples es inaceptable bajo los nuevos principios del ISTM. Por ejemplo, se deben considerar ciclos de saturación, secado, consolidación progresiva y resistencia residual a los materiales. ¿Ya? También es esencial aplicar factores de seguridad que sean conservadores, ¿ya? Especialmente en zonas críticas, ¿ya? Como el pie del muro, las coronas adyacentes o las estructuras o áreas con antecedentes de movimientos diferenciales, ¿ya? Estos factores deben ser validados mediante revisiones independientes, ¿ya? También la incorporación, digamos, del drenaje eficiente, tanto superficial como subterráneo. Tiene como objetivo controlar presiones de poro y reducir riesgos ciertos de licuefacción o erosión interna. ¿Ya? No basta con tener drenes proyectados, o sea, no me sirve de nada. Se deben verificar hidráulicamente las condiciones de máxima saturación, se debe hacer un seguimiento. ¿Ya? Un principio clave en el diseño de los depósitos de relave es el diseño redundante. O sea, tanto sistemas de contención y evacuación de agua debiesen tener sistemas redundantes. ¿Ya? Implica tener más de un sistema que asegure la evacuación controlada ante una falla principal. ¿Ya? La redundancia no es sobre ingeniería. ¿Ya? Es una condición de diseño responsable que cuando se trata de estructuras de alto riesgo nos ayuda. ¿Ya? Factores de riesgo y, y estrategias de control de diseño. La diapositiva que observamos sintetiza de manera clara los principales factores de riesgo estructural. Aquí pueden variar algunos nombres, pero en general esto resume, eh, digamos, los principales factores de riesgo para controlar en el diseño. ¿Ya? O sea, estos factores han sido identificados sistemáticamente en la literatura. ¿Ya? El primero es la sobrecarga por crecimiento vertical sin estabilidad lateral adecuada. ¿Ya? Esto se observa especialmente en los depósitos construidos aguas arriba, que recuerden, en Chile están completamente prohibidos, ya donde el muro va creciendo, ¿cierto? Sobre el material no consolidado. El control aquí pasa por limitar la tasa de depositación y monitorear la evolución en línea de la saturación. El segundo factor es el incremento en la presión de poro. Por drenaje deficiente. Las presiones intersticiales, digamos, las presiones intersticiales elevadas reducen rápidamente la resistencia al corte. ¿Ya? Eh, Obviamente de los materiales, generando condiciones de falla por licuefacción. ¿Ya? Por ello, una estrategia básica es instalar sistemas de drenaje profundo y monitoreo piezométrico automatizado. Un tercer factor es la vulnerabilidad a infiltraciones superficiales y erosiones internas. ¿Ya? O sea, las lluvias intensas o los eventos extremos pueden infiltrar al muro, pueden generar tubificación interna, incluso causar fallas progresivas. ¿Ya? Aquí se recomienda implementar coberturas, canaletas de coronación y protecciones contra erosión superficial. ¿Ya? Finalmente, un riesgo, digamos, latente pero recurrente es la subestimación de la sismicidad local. O sea, en zonas activas tectónicamente, norte de Chile, sur del Perú, el diseño debe considerar aceleraciones máximas creíbles.
aplicar análisis pseudoestadísticos o dinámicos en modelos de estabilidad, ¿ya? O sea, las estrategias de control correspondientes, ¿ya? Como se muestra en la siguiente, eh, en la siguiente gráfica, van a ser obviamente el diseño de termas, ¿ya? Que dispersen o que disipen esfuerzo, la instalación de drenaje funcionales, como ya lo mencionamos, considerar un diseño sísmico conservador y obviamente implementar mantos de cobertura para protección frente a erosión, ¿ya? Dentro de las estrategias de control. Bien. Dentro de lo que son los factores de riesgo y estrategia de control, quise resumir en esta tabla con algunos ejemplos de control, le llamamos control falla-consecuencia. Ya sea, una vez que identificamos los controles críticos asociados a los modos de falla creíbles, es fundamental, obviamente, reducir estos conceptos en herramientas de ingeniería aplicables, ¿ya? En terreno. ¿Ya? Y eso lo logramos a través del diseño de sistemas de control e instrumentación específicos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que aquí vemos una correlación directa entre la causa técnica, el modo de falla, el control crítico requerido y la instrumentación mínima. ¿Ya? Insisto, son ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, la presión intersticial excesiva dentro del muro, dentro del depósito. ¿Qué me va a provocar? Me podría provocar una licuación estática. ¿Cuál es mi control crítico asociado? El nivel máximo en piezómetros. ¿Ya? Y obviamente un piezómetro como instrumentación. En caso de falla del filtro granular, lo que se compromete es la capacidad del muro para resistir la erosión interna o el piping. Por lo tanto, el control crítico acá en este caso es doble. Primero se debe asegurar una gradación adecuada del filtro y verificar su comportamiento a través de un monitoreo visual o topográfico de subsidencia local. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el modo de falla de overtopping? Es decir, el sobrepaso de agua por encima de la presa. Este modo de falla es extremadamente grave. Y el control crítico consiste en definir una altura mínima operativa del borde libre, supervisada obviamente por topografía digital. ¿Ya? Otro riesgo importante es el recrecimiento acelerado de la presa. Cuando se incrementa la altura de la presa o del depósito de relave sin respetar la consolidación del relave, esto puede generar una inestabilidad global del talud. ¿Ya? Y obviamente acá el diseño debe definir una densidad mínima de relaves que garantiza la suficiente resistencia, ¿ya? Verificados con sensores de densidad en línea, mediante ensayos de laboratorio. O sea, debemos preocuparnos, pero en absolutamente siempre del porcentaje sólido que estoy enviando, de relave que estoy enviando a la cubeta, a la presa, al depósito de relave. Finalmente, ¿qué pasa con una carga vertical no controlada? Por ejemplo, equipos que estén trabajando en el crecimiento del muro, ¿ya? O material acumulado o recrecimientos mal programados. El control crítico es establecer un plan de recrecimiento progresivo, validado estructuralmente, con sensores geodésicos, estaciones de monitoreo estructural. Pero en fin, como vemos, cada riesgo estructural debe ser vinculado debe ser vinculado a un mecanismo de control, digamos, verificable y medible. No se trata solamente de diseñar en el papel, sino de garantizar que el diseño pueda ser monitoreado en tiempo real y corregido antes de que se convierta en una catástrofe. ¿Ya? Bien. Dentro de las principales eh, causas de fallas catastróficos, es importante para que no se repitan en el futuro, ¿cierto? Hay diversas investigaciones, ¿ya? Pero primero vamos a hablar de la saturación excesiva del muro o del talud, ¿ya? Que puede ocurrir, ¿cierto?, a condiciones de licuefacción. Esto ocurre cuando las presiones de poro superan la resistencia efectiva del material, transformando la estructura en una masa inestable, en una masa de fluido, ¿ya? Como ocurrió en el año 2015 en la presa de Fundão, en Brasil, y lo vamos a revisar más adelante. Un segundo o una segunda causa de falla es el mal diseño o ejecución en los drenes y sistemas de evacuación de agua. Incluso eh, un diseño adecuado, si la construcción es deficiente, los drenes se pueden obstruir o colapsar.
Por lo tanto, esto reduce la acumulación, ¿cierto?, de presiones y erosión interna. O sea, esto no reduce, sino que produce la acumulación de presiones y erosión interna. Ya en Brumadinho, en el año 2019, esto fue lo que sucedió. ¿Ya? Como tercer punto, deficiencia en construcción. ¿Ya? O sea, especialmente cuando el crecimiento, como lo dijimos también, es acelerado y sin control. Muchos depósitos en países en desarrollo han colapsado. ¿Por qué? Por emitir justamente controles de calidad durante la elevación de muros, ya sean falsos, manejados, no sé, pero en el fondo, o muchas veces se omiten ciertos controles de calidad. ¿Ya? Bueno, cuarto, la ausencia de un monitoreo efectivo, ¿ya? O sea, las señales previas a un colapso como desplazamientos, filtraciones, presiones anómalas, suelen estar presentes, pero no se detectan a tiempo, ¿ya? Por falta de instrumentación o por deficiente interpretación de los datos. Y finalmente está la subestimación de las cargas dinámicas, ¿ya? O sea, terremotos, lluvias extremas, o sea. Pero aquí el error no es solo técnico, sino estratégico, ¿ya? Porque, pucha, diseñar para una amenaza inferior a la real es una falla de gobernanza, no solo de cálculo, ¿ya? Recuerden, debo diseñar pensando en el máximo riesgo posible, ¿ya? Bueno, estas causas se transforman en recomendaciones concretas para el rediseño de normativa, la selección de tecnologías de monitoreo y la evaluación de riesgo basada en escenarios de alta consecuencia.